Tener oídos para oír es mucho más que escuchar un sermón o leer una escritura. Es estar capacitado espiritualmente para recibir lo que el Espíritu dice a las iglesias colectivamente y al creyente individualmente. Es una obra interior que requiere quebrantamiento, sensibilidad y comunión con Cristo, y no todos la poseen. De hecho, muchos tienen oídos físicos, pero no oídos espirituales. En su enseñanza, Waxman mostró que el problema del hombre natural es que puede oír muchas voces, pero no necesariamente la voz del Espíritu. Esta incapacidad de oír no es meramente una cuestión de ruido externo o de falta de información, sino de una sordera interna causada por la carne, el alma no renovada, el pecado y la falta de luz espiritual. El hombre que no ha sido tratado por Dios en lo profundo de su ser puede estar expuesto a la verdad toda su vida y jamás escuchar realmente lo que el Espíritu dice. Por eso, Cristo no dice, que todos escuchen, sino, el que tiene oído, oiga. Como si dijera, no todos tienen oído, y aun entre los que tienen, no todos lo usan. La audición espiritual requiere una obra previa, la regeneración por el Espíritu de Dios, el quebrantamiento de la vida del alma, la comunión con Cristo resucitado y la apertura del corazón a la luz divina. En el Evangelio según Mateo capítulo 13 versículo 9, el Señor también usa esta expresión, el que tiene oídos para oír, oiga. Y luego, en el versículo 13, explica por qué habla en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Esta ceguera y sordera espiritual no es una simple distracción o falta de atención. Es una condición del corazón. Como dice el versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Aquí vemos que los oídos para oír no se obtienen por simple deseo, ni por exposición constante a la predicación, sino por una operación profunda del Espíritu Santo en el corazón. El corazón embotado no puede oír, por más que se le hable. El oído espiritual está vinculado a un corazón sensible y abierto. Es por eso que el Señor concluye en el versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Tener oídos para oír implica estar en una posición espiritual que nos permita recibir no solo las palabras de los hombres, sino la voz detrás de las palabras, la voz del Espíritu. Muchas veces la palabra es leída y predicada, pero el Espíritu no está hablando. Otras veces, el Espíritu está hablando, pero no hay quien lo escuche. Y hay momentos, gloriosos y escasos, donde el Espíritu habla y hay quienes tienen oído para oír. En esos momentos, la iglesia es edificada verdaderamente. No por emociones, no por entusiasmo humano, no por estructuras externas, sino por la voz viva del Espíritu dentro de los que tienen oído. Por eso, el Señor habla a las iglesias, pero llama al individuo, el que tiene oído, oiga. La edificación es corporativa, pero la audición es individual. Según Waxman, este principio es vital, el Espíritu no habla simplemente a individuos aislados, sino a las iglesias. Esto significa que la dirección, el mensaje, la exhortación y el juicio del Espíritu no son principalmente para nuestro bienestar personal, sino para el cuerpo de Cristo. Pero, paradójicamente, solo aquellos individuos que tienen oído pueden oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es decir, el Espíritu habla a la iglesia, pero busca individuos dentro de la iglesia que puedan oír. Es un llamado colectivo, pero una responsabilidad personal. Y esto revela una gran tragedia: en muchas iglesias, el Espíritu habla, pero no hay quien oiga. Se predica, se canta, se ora, pero el oído espiritual está ausente. Las actividades reemplazan la comunión, la estructura sustituye la vida, y el movimiento reemplaza el testimonio. En el libro del Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, vemos este patrón repetido. A cada iglesia, Cristo se presenta con una faceta de su gloria. Habla con precisión, con verdad, con fuego. Señala sus obras, sus errores, sus pecados, sus virtudes. Pero luego, se dirige a los que tienen oído. No basta con ser parte de la iglesia, ni con oír el mensaje externo. Es necesario tener oído para oír lo que el Espíritu está diciendo ahora. No lo que dijo ayer, ni lo que dirá mañana, sino lo que dice hoy.
El espíritu no es una doctrina. Es una persona que habla. Y su voz es fresca, viva, actual. Por eso, el oído que oye debe estar en comunión viva con él, discerniendo la voz entre muchas voces, percibiendo su dirección entre muchos caminos. Tener oído no es solo oír, sino discernir que es el quien habla, y no un hombre, ni una emoción, ni una costumbre religiosa. En la carta a la iglesia en Efeso, por ejemplo, el Señor alaba sus obras, su discernimiento, su perseverancia, pero le dice que ha dejado su primer amor. Y al final, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Esto indica que el mensaje de esa carta no es solo para Efeso, sino para todos los que tengan oído espiritual. El Espíritu puede estar hablándome hoy a través de la carta a Esmirna, o a Pérgamo, o a Tiatira. Por eso, tener oído es estar atento a toda la palabra del Espíritu, no solo a lo que parece aplicarse a mí, sino a lo que Él dice con autoridad soberana. En otras palabras, tener oído no es solo percibir, sino también someterse. No es solo captar el mensaje, sino rendirse ante él. La obediencia es la verdadera prueba de que hemos oído. Oír sin obedecer es no haber oído en realidad. Waxman ni enseña que el verdadero oído espiritual es fruto de la cruz. El hombre natural no tiene ese oído. El alma del hombre puede captar ideas, doctrinas, emociones, pero no puede oír al espíritu. El oído espiritual nace cuando la vida del alma ha sido quebrantada por la cruz, y el espíritu del hombre ha sido avivado por la regeneración. Entonces, el creyente no solo comprende con la mente, sino que oye con el espíritu. Esta capacidad no es producto de estudio, ni de práctica religiosa, sino de una obra interior. El que tiene oído ha pasado por la cruz, ha sido tratado por Dios, y ahora vive por la vida de otro, Cristo en él. Por eso puede oír al Espíritu, porque su oído está conectado al cielo, no a la carne ni al mundo. Pero aún más, tener oído espiritual es tener sensibilidad al tiempo de Dios. El Espíritu no solo habla verdades eternas, sino que también habla verdades oportunas. Hay una palabra para cada momento. El que tiene oído no vive repitiendo lo que Dios dijo hace 10 años. Vive atento a lo que Dios está diciendo hoy. Vive en la actualidad de la voz del Espíritu. No se guía por métodos pasados, ni por fórmulas exitosas, sino por la dirección fresca del Espíritu. En este sentido, tener oído es vivir en dependencia constante del Espíritu. Es una vida de comunión, no de técnica. Es una vida de escucha, no de estrategia. Es una vida de rendición, no de control. Y aquí aparece un principio doloroso, pero necesario. El oído espiritual puede cerrarse. Puede embotarse. Puede perder su sensibilidad. La desobediencia persistente, el pecado acariciado, la religiosidad muerta, el orgullo doctrinal, la dureza del corazón, pueden apagar la voz del espíritu y cerrar el oído del alma. Por eso, el Señor advierte, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. La puerta se abre desde dentro. Él habla, pero depende del oído espiritual del creyente para que su voz sea oída. Y cuando no se le oye, el resultado no es solo pérdida personal, sino decadencia de la iglesia. Porque la iglesia que no oye al Espíritu, pronto deja de ser iglesia, y se convierte en sistema, en religión, en estructura vacía. Por eso, el llamado es urgente, el que tiene oído, oiga. No el que quiere oír, sino el que tiene oído. Es una condición espiritual. No se compra, no se fabrica, no se imita. Se recibe por la obra del Espíritu y se cultiva en comunión diaria con Él. El oído espiritual es como el maná, debe recogerse cada día. Si uno pretende vivir del oído que tuvo ayer, pronto su discernimiento se volverá rancio. Cada día, el Espíritu habla. Cada día, hay palabra. ¿Pero hay oído? ¿Hay sensibilidad? ¿Hay comunión? ¿O estamos tan llenos de actividades, de ruido, de planes, que hemos perdido el oído? El Espíritu no grita. Habla en voz suave. Por eso, solo el que calla, el que se postra, el que se rinde, podrá oír.
En cada carta del Apocalipsis, el mensaje del Espíritu es específico, y sin embargo, está revestido de una urgencia general. No se trata de palabras al azar, sino de declaraciones que emanan directamente del trono de Dios. Y al final de cada una, el llamado es ineludible: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un llamado que no puede ser ignorado sin consecuencias. Porque cada palabra del Espíritu es un acto de gracia, pero también un juicio si es despreciada. Tener oído espiritual es, por lo tanto, un privilegio, pero también una responsabilidad sagrada. Aquel que ha sido dotado de la capacidad de oír está obligado a responder, a ajustarse, a obedecer. El que oye y no responde, endurece su oído. Y el endurecimiento progresivo lleva al silencio espiritual, donde ya no se oye más, no porque el espíritu haya dejado de hablar, sino porque el oído se ha cerrado. Waxman advirtió que muchas veces confundimos la voz del espíritu con nuestras emociones, con nuestra lógica, con la costumbre religiosa. Por eso es tan urgente desarrollar un oído espiritual ejercitado, capaz de discernir entre la voz de Dios y todas las otras voces. Esto no es algo que se logre de un día para otro, sino a través del trato profundo de Dios en nuestra vida. El creyente superficial oye lo que quiere oír. El creyente carnal oye lo que lo halaga. Pero el creyente espiritual oye lo que el Espíritu dice, aunque lo confronte, lo sacuda o lo quebrante. Porque reconoce que toda palabra que viene del Espíritu es vida, aunque lo lleve al arrepentimiento, a la corrección, al cambio de rumbo. Tener oído es tener hambre por la voz de Dios, aun cuando esa voz corte, traspase, quiebre. Es desear la verdad por encima de la comodidad, la corrección por encima de la aprobación, la gloria de Dios por encima del aplauso de los hombres. Uno de los mayores peligros de la vida cristiana es acostumbrarse a la voz del hombre y perder la voz del Espíritu. El mensaje puede ser el mismo, la escritura puede ser citada, la exposición puede ser brillante. Pero si el Espíritu no habla, hay muerte. La vida está en la voz del Espíritu, no en la elocuencia del predicador. Y esa voz puede venir envuelta en un susurro, en una frase sencilla, en una lectura cotidiana. El que tiene oído no necesita espectáculo, ni pirotecnia espiritual. Necesita la voz de Dios. Y cuando la oye, se inclina, se quiebra, se transforma. Porque reconoce que no está frente a palabras humanas, sino ante la revelación del cielo. El profeta Isaías declara en el capítulo 50 versículo 4, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Esta expresión revela un secreto espiritual: el oído se despierta cada mañana. No es automático, no es garantizado. Cada día, el oído espiritual necesita ser renovado, despertado, afinado. El que pretende vivir con el oído de ayer, pronto se embotará. El que no se expone al trato diario del Espíritu, perderá la frescura de su voz. El oído espiritual requiere disciplina, comunión, sensibilidad. No se forma en la prisa, ni en la multitud de voces. Se forma en la intimidad con Dios, en el silencio del alma, en la quietud del Espíritu. Como el profeta Elías en el monte, que no oyó a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado. Primer libro de los Reyes capítulo 19 versículos 11 al 12. Así es la voz del Espíritu. Y solo el que tiene oído espiritual puede oírla. Otro principio profundo revelado en los escritos de Waxman ni es que tener oído espiritual es una condición imprescindible para vencer. En cada una de las cartas del Apocalipsis, la promesa al vencedor viene después del llamado al que tiene oído. Es decir, solo los que oyen lo que el Espíritu dice pueden vencer. Porque la victoria espiritual no es producto de esfuerzo humano, ni de disciplina religiosa, sino de obediencia a la voz de Dios. El que oye y obedece, vence. El que no oye, está condenado a ser arrastrado por el sistema, por el pecado, por la carne, por el mundo. La iglesia de Sardis, por ejemplo, tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. El Espíritu le dice que fortalezca lo que queda y está por morir, y luego llama: el que tiene oído, oiga. ¿Quién podrá vencer en medio de una iglesia muerta?
Solo aquel que oiga lo que el Espíritu dice y actúe conforme a esa palabra. Lo mismo se repite en la Odisea, una iglesia tibia, satisfecha, autosuficiente. Y sin embargo, el Señor está afuera, llamando a la puerta. ¿Quién abrirá? El que tiene oído. El que oye la voz del amado, y abre la puerta de su corazón. Ese vencerá. Ese se sentará con él en su trono. El oído espiritual, entonces, es la puerta a la comunión más íntima con Cristo. Es el camino hacia el trono. Es la entrada al gobierno del reino. No es un detalle, no es un adorno espiritual. Es la condición básica de todo vencedor. Porque sin oír al Espíritu, no hay dirección, no hay corrección, no hay revelación, no hay poder. Podemos tener conocimiento bíblico, dones espirituales, fervor evangelístico, pero si no tenemos oído, pronto nos desviaremos. Y esto se aplica tanto al individuo como a la iglesia. Una iglesia sin oído espiritual es una iglesia que camina en la oscuridad. Puede tener programas, recursos, popularidad, pero si no oye al Espíritu, está perdiendo su propósito. Porque la iglesia fue creada para ser la expresión de Cristo en la tierra, y solo puede expresar a Cristo si oye su voz. Y la voz de Cristo hoy se manifiesta por el Espíritu. Waxman ni nos enseñó que el mayor peligro de la iglesia no es la persecución externa, sino la sordera interna. Cuando la iglesia ya no oye al Espíritu, comienza a repetir fórmulas vacías, a moverse por tradición, a vivir por la fuerza de la costumbre. Y entonces, pierde la frescura, la unción, la vida. El testimonio de Cristo se apaga. Y aunque aún mantenga su nombre, ya no posee la realidad. Esa fue la tragedia de muchas iglesias a lo largo de la historia. Comenzaron con fuego, con luz, con oído espiritual. Pero poco a poco, al sustituir la voz del Espíritu por estrategias humanas, por estructuras religiosas, por conveniencias políticas, el oído se cerró. Y el Espíritu, que una vez habló con libertad, ahora está a la puerta, llamando. La historia de la iglesia está marcada por ciclos de oído abierto y oído cerrado. Por eso, el llamado sigue vigente, el que tiene oído, oiga. ¿Y tú, amado oyente, tienes oído para oír lo que el Espíritu dice hoy a las iglesias? ¿Tienes oído para oír lo que Él dice a tu vida, a tu corazón, a tu andar? ¿O estás caminando guiado por tus propias decisiones, por tus emociones, por tus razonamientos? El que tiene oído sabe que su vida no le pertenece. Sabe que su voz no es la que debe prevalecer. Sabe que no puede hacer nada de sí mismo. Porque ha aprendido a depender de cada palabra que sale de la boca de Dios. Como dijo el Señor Jesús en el Evangelio según Mateo capítulo 4 versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra solo puede ser captada por los que tienen oído. Porque es una palabra viva, personal, específica, espiritual. El Señor sigue hablando. El Espíritu sigue hablando. El testimonio sigue ardiendo en medio de las iglesias. Pero ¿quién tiene oído para oír? ¿Quién tiene oído para discernir que detrás de cada situación, cada exhortación, cada silencio incluso, hay una voz del Espíritu esperando ser oída? ¿Quién tiene oído para oír la voz detrás de las circunstancias, la voz en medio de la tormenta, la voz en medio del quebrantamiento? ¿Quién tiene oído para oír cuando todo parece oscuro, cuando las emociones no responden, cuando la lógica no alcanza? ¿Quién tiene oído para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia hoy? El Señor Jesús, al repetir 7 veces la misma frase en las cartas del Apocalipsis, no lo hizo por énfasis retórico, sino porque conocía la dureza del corazón humano. Sabía que la sordera espiritual no es la excepción, sino la norma. Por eso, al dirigirse a sus iglesias, no simplemente enseña, exhorta o revela. Él llama. Llama con insistencia, como quien golpea una puerta esperando respuesta. Pero la puerta no es de madera ni de hierro. Es el oído del Espíritu. Un oído que no es físico, ni emocional, ni lógico. Es el oído que se forma en el quebrantamiento, que se afina en la comunión, que se purifica en la obediencia. El oído que puede oír la voz de Dios en medio del silencio, que puede captar su dirección en medio de la confusión,
que puede discernir su voluntad aun cuando todo parece cerrado. Waxman ni enseñó que el creyente que no ha aprendido a oír al Espíritu, jamás podrá vivir la vida cristiana victoriosa. Porque la vida cristiana no es una vida de reglas, ni de principios abstractos, sino una vida gobernada desde el interior por la voz del Espíritu. Esa voz no contradice la palabra escrita, sino que la vivifica. No trae nuevas doctrinas, sino que revela la realidad espiritual detrás de la letra. Porque como dice la segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 6, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Tener oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias no es una opción más dentro del caminar cristiano. Es la única forma de vivir en el centro de la voluntad de Dios. Y esa voluntad no siempre es lógica. No siempre es cómoda. No siempre es comprendida por otros. Pero el que tiene oído, obedece. Aunque no entienda. Aunque sea ridiculizado. Aunque pierda todo lo visible. Porque ha oído la voz de su Señor. Y esa voz es más real que cualquier circunstancia, más firme que cualquier argumento, más dulce que cualquier alabanza humana. Esa voz es su guía, su consuelo, su dirección, su sostén. Y cuando esa voz cesa, su alma tiembla. Porque sabe que sin ella, todo se pierde. Así caminan los verdaderos vencedores. No guiados por sus talentos, ni por su experiencia, ni por su conocimiento, sino por una voz. Una voz interior. Una voz divina. Una voz inconfundible. Pero esa voz, que es tan clara para unos, puede ser totalmente imperceptible para otros. Porque el que tiene oído, oye. Pero el que no lo tiene, aunque se le grite, no escuchará. Por eso, el Señor no obliga. No fuerza. No impone. Él habla. Y espera. Llama. Y aguarda. Como dice el Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Es un llamado personal, íntimo, exclusivo. El Señor no está hablando a multitudes genéricas. Está hablando al que tiene oído. Y ese, si oye y abre, entrará en comunión con él. No solo conocerá doctrina, ni solo servirá en la iglesia. Entrará en comunión viva, diaria, ardiente, transformadora. A lo largo de la historia, cada vez que hubo un mover de Dios, fue precedido por una restauración del oído espiritual. Hombres y mujeres fueron sacados de las estructuras, del letargo, de la comodidad, porque oyeron una voz. Una voz que los llamó al desierto, a la cruz, a la obediencia radical. No tenían grandes recursos, ni títulos, ni apoyo institucional. Pero tenían oído. Y ese oído los hizo temblar cuando nadie temblaba. Los hizo llorar cuando otros reían. Los hizo postrarse cuando otros se exaltaban. Y por causa de ese oído, el Señor pudo hablar nuevamente a su pueblo. Porque Dios no puede hablar donde no hay oído. No puede revelarse donde no hay quebrantamiento. No puede guiar donde no hay rendición. Por eso, esta generación necesita desesperadamente recuperar el oído espiritual. Necesita volver a la quietud, al silencio interior, al hambre de Dios. Necesita dejar de correr tras lo visible, lo numérico, lo popular, y volver a la intimidad donde el Espíritu habla. Porque el Espíritu sigue hablando. Pero no todo el mundo lo oye. Muchos confunden su voz con sus emociones, con sus deseos, con sus propias ideas religiosas. Otros han cerrado su oído voluntariamente, porque no quieren oír lo que los confronta. Pero aún así, el Señor sigue diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.